discípulo de Jesús y parece que las cualidades, en mi perspectiva muy personal, a veces son tan complicadas de alcanzar porque humanamente reconocemos nuestras debilidades. Yo sé que tú eres como yo, que eres un hombre y una mujer limitada, que hay cosas que se ven en el texto muy claras y muy bonitas, pero en la vida práctica son muy retadoras. El hecho, como digo, la primera cualidad, si vamos recordando, ¿verdad?, es un compromiso profundo y sincero con Jesús. Es decir, entregar toda nuestra vida a Cristo. Se oye muy bonito, pero sabemos que en la práctica es complicada. Luego la siguiente cualidad que vimos es un extraordinario amor por las personas, ¿verdad? Y la semana pasada vimos un corazón de siervo. Son cosas que aparentemente son prácticas que se deben hacer, pero que en el día a día nos cuesta mucho trabajo hacerlas. Pero esta cualidad quizás es como una bisagra que va a seguir juntando las otras cualidades de los discípulos. Y esta cuarta cualidad que yo quiero compartir es que un discípulo vive sometido al Espíritu Santo. Un discípulo vive sometido al Espíritu Santo, es decir, vive bajo el poder del Espíritu Santo. Vivir y experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo era una realidad de los primeros discípulos. Según leemos en el libro de los Hechos, que algunos creen que no se debería llamar el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque vemos en la primera iglesia, después de la resurrección de Jesucristo, recordando la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos, estando aún con ellos, anunciándoles que Él tenía que partir. Los discípulos se entristecen, pero les dice en el capítulo 15 y 14 que no los va a dejar en orfandad. Dijo, voy a mandar otro consolador. Jesús los está consolando en esa etapa de su ministerio porque les dice, yo voy a partir, pero no los voy a dejar huérfanos. Los que hemos experimentado la orfandad, sabes de lo que estoy hablando, porque muchos hemos experimentado orfandad de alguien que amamos, de un padre, un cónyuge, y te sientes como huérfano, ¿verdad? Pero dijo Jesús, yo no te voy a dejar huérfano, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar otro consolador para que esté con ustedes. Y cuando dice otro, la palabra otro quería decir otro de mi misma categoría, cualidad y poder. Eso es lo que quiso decir, y les conviene que yo me vaya, les dijo Jesús. Y la iglesia del primer siglo experimentó la presencia de ese consolador, alguien que está al lado. Esa es la idea. El paracletos, de acuerdo a lo que es el texto en griego, es alguien que está a tu lado como un abogado que te representa y está contigo para defenderte en todo momento y circunstancia. Y dices de la misma cualidad y categoría que yo. Entonces ahí entendemos e inferimos que el Espíritu Santo y Cristo son Dios y tienen la misma capacidad y la misma cualidad como Dios. Pero cuando Pablo llegó a una ciudad llamada de Éfeso, que ya estudiamos una carta, conoció a unos discípulos de Juan el Bautista. Y los que estamos estudiando el discipulado nos damos cuenta que había discípulos de otras personas. Y Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, no lo busques, capítulo 19, y dice que estos discípulos aún no habían creído en Jesucristo como Salvador, ni sabían de la persona del Espíritu Santo, y solamente te narro brevemente. Mientras dice que Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso, y allí encontró a algunos discípulos y les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Dice, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntaba Pablo. El bautismo de Juan el Bautista. Y dice Pablo, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento, un bautismo preparatorio para que las personas pudieran entender sus fallas y su pecado y estuvieran dispuestos a escuchar el mensaje que vendría de Jesucristo. Como ya vimos en la semana que estudiamos, el arrepentimiento es un cambio de mente y de actitud con respecto a lo que Dios pide de nosotros. Dice, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo le impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.
Yo sé que hoy en día muchas personas saben mucho del Espíritu Santo o creemos saber del Espíritu Santo y otras personas no saben absolutamente nada. Y no nos ponemos de acuerdo con respecto al Espíritu Santo. Unos le dan más énfasis y otros como que lo relegamos a segundo plano. Pero la verdad principal es esta: nadie podrá jamás vivir de la manera que Jesús pide, ni de la forma que leemos en la Biblia, sin experimentar genuinamente al Espíritu Santo en su vida. Es imposible. Hoy vamos a aclarar, espero yo, lo que un discípulo debe entender con respecto a la persona del Espíritu Santo. Este mensaje no es mío, lo escuché hace muchos años y cambió mi perspectiva en cuanto a entender quién es el Espíritu Santo. No puedo atribuirme porque sería plagio, pero lo quise compartir porque esto hace 9 años escuché y empezó a tomar mucho sentido quién era la persona del Espíritu Santo. Es difícil explicar la Trinidad desde una perspectiva humana y los teólogos estarán debatiendo mucho en esto, pero es importante que tú y yo, si queremos ser discípulos en los que Cristo opere y transforme no solamente nuestras vidas, sino que podamos alcanzar por su gracia a otros, tenemos que entender que no podemos vivir sin el poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Amén. Va a ser un reto estar en este lugar. Este lugar está un poquito más encerrado, ¿verdad? Vamos a ocupar ventiladores, sacar el aire, porque casi estoy seguro que si te desvelas seguir viendo el canelo te vas a dormir. Pero yo aquí te veo. Y yo siempre traigo una pistola de agua. O sea, el que se duerme, le aviento el chorro, no se crea. Es un reto todo esto que estamos cambiando, ¿ok? Voy a tratar de ser rápido, ¿ok? Para que no nos gane el calor. Vamos ahí. Y es invierno, imagínense el calor. Ahí tenemos aire acondicionado, no se puede. Ok. Un discípulo vive bajo el poder del Espíritu Santo. Número 1, tenemos que entender cuál es la presencia del Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo de Dios está presente en todo lugar, eso dice la Biblia. Pero su presencia se hace presente o más evidente en lugares específicos. Es lo que llaman, número 1, la primera palabra que ojalá te quede claro es presencia. La presencia del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios y su presencia está en todo lugar. Es lo que algunos llaman la inmanente presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Es que Él está en todo lugar. El Salmo 139, 7 al 10 dice: ¿a dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi mano en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alma o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. El Espíritu Santo dice que está en todo lugar. Pero su presencia se hace patente en lugares específicos. En Éxodo 13, 21 y 22 dice: de día el Señor iba al frente de ellos, remembrando la salida del pueblo de Israel de Egipto, en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De este modo podrían viajar de día y de noche, y jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Es decir, la presencia del Espíritu Santo está en todo lugar, pero se hace patente en determinados lugares. Cuando eras niño tú fuiste a la escuela, o la mayoría tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, ¿verdad que sí? Y había algo que hacían casi todas las maestras antes de empezar la clase, y creo que lo siguen haciendo en algunas escuelas, ¿o no? ¿Qué hacen? ¿Pasan qué? Pasan lista. ¿Para qué pasan lista? Para saber quién está ¿qué? Presente, ¿verdad? Entonces empiezan a nombrar y sabemos si el alumno está presente o no está presente. Para eso se pasa lista, ¿verdad? Pero estar presente en un lugar es muy diferente a estar viviendo en otro lugar. ¿Estás de acuerdo? Tú estás presente en la escuela, pero tú vives ¿en dónde? En tu casa, en otro lado. La presencia del Espíritu Santo, como lo vimos ahorita, que entiendas tú como discípulo, que está en dónde? En todo lugar, pero se hace patente en lugares específicos. Entonces, la primera palabra es que tú entiendas que el Espíritu Santo está presente ¿en dónde?
¿Tú crees que está presente en todo lugar? Dice que claramente su gloria se hace visible ¿por dónde? Por toda la creación. Pero Él se manifiesta en lugares específicos, que es la residencia del Espíritu Santo. Cuando alguien vive en cierto lugar, decimos, Él es residente ¿de dónde? De ese lugar. Aquí todos somos mexicanos. ¿Cuál es nuestro lugar de residencia, nuestro país? Algunos tienen doble residencia, doble nacionalidad. Algunas personas tienen residencia en otros lugares, en otras partes del mundo. Bueno, cuando alguien vive en un lugar, decimos que tiene su residencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están presentes en todo lugar. Pero ¿sabías que la Trinidad ha escogido diferente residencia? El Padre dice que vive en el cielo de la gloria, en su eterno poder, en su trono de gloria. ¿Ok? Jesús vivió temporalmente ¿en dónde? En la tierra. ¿Cuántos años? Un poquito más de 33 años. Pero fue temporal, ¿verdad? Cuando Él muere y resucita y le dice a sus discípulos que Él va a volver a casa, dice, me voy al cielo, voy a casa de mi Padre, donde hay muchas moradas, porque voy a preparar lugar para ustedes. Él iba a cambiar su residencia temporal para volver ¿a dónde? A casa. ¿Y dónde está ahorita Jesús después de la resurrección? Está sentado en el trono de gloria a la derecha ¿de quién? Del Padre. Entonces el Padre y el Hijo viven ¿en dónde? En el trono de gloria. ¿Y dónde vive el Espíritu Santo? Dios mismo, a través de la persona del Espíritu Santo, decidió cambiar ¿de qué? De residencia. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo reside en el cuerpo del creyente. Primera de Corintios 6:19, leo el texto. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. El Espíritu Santo no solamente tiene presencia en el universo, ni en este mundo, ni en lugares donde se hace más patente, sino que ahora ha cambiado su residencia en el cuerpo de los discípulos, de los creyentes. ¿Tú crees eso? ¿Y dónde vive el Espíritu Santo? En mi cuerpo. Geográficamente, en el corazón, aquí. Dice su cuerpo, ¿verdad? Hay muchas posturas en donde reside el Espíritu Santo. Pero dice que Él reside en nosotros. Luego podríamos hablar de las posibles teorías en donde vive el Espíritu Santo. Es claro que la Escritura, que el Espíritu Santo ahora habita en el cuerpo de cada creyente. Somos un templo para Él. Todos los creyentes en conjunto ahora forman un solo ¿qué? Cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo no solamente reside en mi cuerpo, reside también en la iglesia. Porque la Biblia nos enseña, sobre todo en el Nuevo Testamento, que hay una metáfora, es decir, hace una comparación de algo práctico para poder explicar una verdad espiritual. Entonces dijo, mire, tú eres un templo, ahí vive el Espíritu Santo, pero cuando se junta corporalmente la iglesia, la comunidad, ahí está en medio ¿quién? El Espíritu Santo, porque somos un ¿qué? Un cuerpo. Y tú sabes que tienes un cuerpo, ¿verdad? Espero que seas consciente que tienes un cuerpo. Y tu cuerpo tiene funciones diferentes, ¿o no? Y tiene un diseño diferente entre hombres y mujeres, con diferentes fines y propósitos, pero de igual valor delante de Dios. Y igual de importantes. Entonces, somos ahora un cuerpo, ¿verdad? Todos nos necesitamos unos a otros para funcionar como tal. Yo sé que tú te has enfermado, yo sé que has batallado con tu cuerpo, y cuando una parte de tu cuerpo duele, lo demás está feliz, diciendo, ay, pobre dedo gordo, se machucó, ay, es tu problema, que se le arregle. Parece que si te duele el dedo gordo, te duele todo ¿qué? Todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Alguna vez has machucado el dedo gordo? ¿Duele o no duele? ¿Es grande o no? Pero no es más grande que tu brazo, ¿verdad? ¿Pero duele o no? Y a veces hay cosas que no puedes hacer si este dedo gordo ¿qué?
Me he preguntado, ¿para qué sirve el dedo gordo del pie? ¿Para que te crezcan las uñas y rompas el calcetín? ¿Para qué sirve? Sin el dedo gordo, estarías ¿qué? Desequilibrado, pero también ocupas ¿qué? El oído. Entonces, dedo gordo, ni modo, con que tenga oído me paro. No, cada parte es ¿qué? Importante, porque dice, yo resido ahí. ¿Tú crees que es importante que estemos juntos? ¿Que vengamos juntos? ¿Que alabemos juntos? Dice, yo me manifiesto ahí. No dejes que la pandemia te haga creer que estás cumpliendo como cuerpo a través del internet. En contadas ocasiones, por cuestiones de trabajo, enfermedad, ¿está qué? Está bien. Pero dijo, mi presencia se manifiesta cuando mi iglesia está reunida. ¿Crees eso? Dice, ahí pasan milagros, ahí pasan cosas, porque yo me manifiesto ahí. ¿Estamos de acuerdo? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque dice, ahora, no saben que ustedes, primero, no sabes que tú eres, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y luego habla en plural, en 3:16. No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ahora no lo hizo singular, lo hizo en plural. Miren, para poner un poquito en contexto, no me va a tardar mucho en esto. Todo capítulo 3 de la primera carta a los Corintios trata de la división de la iglesia. En el versículo 3 clarifica la razón de esas divisiones y finalmente establece que no deben romper la unidad de la iglesia, porque entre ellos, no solo en cada uno de ellos, sino entre todos ellos unidos habita el Espíritu Santo. Si alguien dice divide mi iglesia, mi cuerpo, que es el templo, entonces Pablo advierte, Dios lo destruirá a él. ¿Qué tan importante es la vida de la iglesia y la unidad? Que dice, no la dividan, porque en Corintio, en la iglesia de los Corintios, había los ricos y los pobres, los que profetizaban y hablaban las lenguas y los de qué, los que no hacían. Entonces, como que era una iglesia clasista. Y entonces acá, los de mi derecha, los buenos, y los de mi izquierda, pues hay más o menos. Y luego dice que se juntaban a convivir, y luego primero unos llegaban y que los ricos tenían para comprar ¿qué? Sushi, pollo Pepe, todo lo mejor, ¿verdad? Tortas ahogadas, no las del carnal, de la mera, las del rol, las que están ahí nomás en Chapalita, y los de acá, puro taco de canasta. Y dice que unos llegaban y comían que primero y los otros no tenían que comer, y luego estos ya se les había pasado el jugo de uva, y aquellos, era un relajo. Y dijo Pablo, esto no puede ser, ¿son qué? Son un cuerpo. Y aquí es donde el Espíritu Santo se manifiesta de mayor potencial a través de su iglesia. Por eso es importante que estemos juntos. Es que el pastor ya quiere llenar el local, porque si no se va a sentir muy frustrado que trabajaron y no se llena. No, no te equivoques. No se trata de este espacio. Se trata de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y en mí, y lo que podemos expresar como cuerpo. Amén. Entonces, recapitulando, número 1, su presencia. ¿En dónde está la presencia del Espíritu Santo? En todo lugar y en lugares específicos. ¿Dónde reside? En cada creyente y corporalmente. ¿En dónde? En la iglesia. Entonces, presencia y residencia. Ok. Todo reside en un domicilio, ¿verdad? ¿Alguien que me diga su domicilio rápidamente? Así. Ay, amén. Hablaron en lenguas, no se escuché. ¿Cuál es su residencia, Brandon? ¿Cuál es su residencia? Loma Corta 30, es que trabaja anoche. Loma Corta 30, ahí reside él, ¿están de acuerdo? ¿Tú resides ahí? No, ¿verdad? Todos tenemos que. Ok. Pero no solamente quiere residir ahí. Yo he vivido en residencias que no son mías. ¿Están de acuerdo? Están prestadas. ¿Están qué? ¿Este espacio está qué? Es nuestra residencia, pero no podemos mandar absolutamente en este lugar así.
¿Qué tengo que hacer si quiero hacer más cosas? ¿A quién? Al dueño, al presidente, al propietario. La peor tragedia del cristiano y del discípulo es que sabe que el Espíritu Santo es Dios, se imagina, sabe que tiene una presencia, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía en la creación y Él creó todo junto con su palabra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí reside. Pero la pregunta es, hay la presencia, reside, pero ¿es el presidente? ¿Será el presidente de nuestras vidas? Yo sé que tú has recibido a alguna gente en tu casa, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la primera cortesía que uno hace cuando alguien invita a su casa? Pase usted. ¿Está en su casa? ¿Y dónde lo pone? ¿Dónde lo metes? Bueno, si no es casa de Infonavit, digo, no voy a juzgar, ¿verdad? Yo he vivido en departamentos, ¿verdad? Que la sala es el comedor, la comedor es el cuarto, todo está una familia muy acomodada porque está muy bien. Pero por lo regular, si tenemos la posibilidad, y no estoy tratando de mostrar dónde vives, es si tienes una sala en donde llega tu invitado y tú le abres la puerta y le dices, pase, usted está en su casa. ¿Y lo sientas en dónde? Entonces déjeme hablarle a mi esposa y a mis hijos para que lo vengan a saludar. Y usted pasa y cuando llega no lo encuentra en la sala, lo encuentra en su recámara. Y no solamente está en su recámara, está abriendo los cajones del tocador. Y no solamente está abriendo los cajones, sacó una serie de revistas y las está tirando a la basura. Y usted le dice, momento, ¿qué hace usted ahí? Y le dice, usted me dijo que este era ¿qué? Mi casa. Y yo entré aquí a mi casa y encontré ciertas revistas que no son propias para usted, las estoy depositando en la basura, donde deben de estar. Usted dice, momento, eso era un simple formalismo incumplido. Usted no tiene derecho a entrar a esta parte. ¡Fuera! ¿Sabes qué es la tragedia de muchos cristianos y discípulos? Que solamente le dices, No, es mucho Espíritu Santo. Ahí ese cuartito es intocable y privadito, cuidadito y más. No. Dijo Pablo, no apaguéis al Espíritu Santo con el pecado. ¿Quieres realmente que el Espíritu Santo sea el presidente? ¿Qué hace el presidente? Gobierna, manda. Mire, no voy a hablar en política, pero tenemos un presidente, ¿verdad? ¿O no? ¿O me ven como ¿Te gusta todo lo que hace el presidente? No. Unas cosas sí y otras cosas que no, ¿verdad? Pero ¿qué dice el presidente? Sé que se aguantan. ¿O no? Soy el que. Y yo represento a todos los que. Pero yo no te escogí, ni modo de mexicano te representa. Y lo que él dice, de alguna manera, es que se hace, es ley. Dice, no, yo por eso voté por Encuentro Charolito. Yo no voté por él. Pero a veces queremos que el Espíritu Santo no gobierne ni nos ayude a tomar decisiones porque van en contra de mis aparentes ¿qué? Intereses. Sí, sabes que está presente, es más, hasta reside, pero no preside. ¿O sí? Porque yo he llegado a la conclusión que hay áreas de mi vida que él no es el presidente. Y sigo batallando o no. O tú no. Quiero batallar en una foto contigo. Sigo batallando y quiero que Él presida mi vida, decirle, tú eres el dueño, tú mereces absolutamente tomar todo el control de mi vida. Amén. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Está presente, aunque a veces para ti veas el mundo y digas, pues ¿dónde está el Espíritu Santo? Gobernando con poder, aunque tú no lo creas. Reside en la vida del creyente, pero la pregunta es si preside tu vida.
¿Sí estás conmigo? Vuelvo al principio. Ningún discípulo de Jesús puede vivir sin el poder del Espíritu Santo. Es muy cansado. Por eso Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, ¿qué les dijo? No se emborrachen. ¿En qué? En vino, en el cual hay, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y si tú me acompañaste hace algunos meses, hablamos que era la llenura del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia, porque el sean llenos en la estructura gramatical es un imperativo, y los imperativos son ¿qué? Mandamientos, muy bien, y órdenes. Entonces explicamos, o traté de explicar que era ser lleno del Espíritu Santo. Por mucho tiempo creí que tenía que venir el profeta desde otro lado del mundo para que viniera, orara por mí, pusiera sus manos y yo fuera lleno de ¿qué? Y tuviera una experiencia extática, que no estoy en contra de eso, no me malinterpretes, para que yo tuviera el poder, porque vino el profeta, me puso la mano y ahora sí, mundo y diablo, agárrense que ya tengo que el poder y la unción del profeta, dijo Pablo. Llénense, es un imperativo, es una orden. Y hace una comparación, ¿verdad? Manda algo negativo, dijo, no sé qué, no se emborrachen. ¿Con qué? Con vino. La estructura gramatical, de acuerdo a cómo se interprete, es dejen de estarse emborrachando. Así se debería leer. Entonces, ¿qué estaban haciendo los efesios? Porque en el primer siglo asociaban el consumo de alcohol que conectaba con ¿qué? Con las deidades. Por eso había Dionisio, el dios del vino, los romanos le llamaron ¿qué? Baco, donde vienen las famosas bacanales, porque entraban en una aparente, dice, dejen esa cultura pagana de estarse emborrachando y ahora sean llenos del Espíritu Santo. Y la comparación es que cuando uno bebe alcohol de más, el alcohol empieza a tomar el control ¿de quién? De la persona, de tu vida. Empieza a cambiar tu forma de hablar, de caminar, de pensar, de sentir. ¿O no? ¿Cómo te comportas? Terminas, dicen que nunca han tomado, qué bueno. Empiezas muy bien, terminas acerrateando como bebé o no. Ahora dice, así como el alcohol controla la vida, dejen que el Espíritu Santo ¿qué? Los controle. Y les dijimos, o traté de decirles que hay un paralelo en la carta a los Colosenses y en Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. Y una de las maneras en que tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo, de su presencia, es que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Leyendo la Biblia. ¿Cuándo? No, cada 8 días, pues tampoco, pues es Espíritu Santo, hay un montón de cosas que hacer. Diario. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Leyendo la Biblia. Porque ahí Dios me habla. Me dice, ama, perdona, disciplínate, ordénate, sé paciente, perdona, ¿o no? ¿Me lleno o no? Es que yo no quiero. Pero Dios me dice, claro que se puede, yo estoy ahí, obedece. Amor y obediencia van ligados, no se les olvide nunca. Si me amas, me vas a obedecer, dijo Jesús, ¿o no? Amor y obediencia siempre van ¿qué? No hay manera. ¿Amas a tu esposa, a tu cónyuge? Amén. No, estoy muy convencido, porque a veces no. Pero amor y obediencia van ligados, porque en el amor hubo promesa que tú solito dijiste, sí voy a ¿qué? A cumplir. Y si vas a cumplir tienes que obedecer lo que tú dijiste o no. Por eso amor y obediencia siempre van ¿qué? Ligados, mis amados hermanos. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. ¿Estamos ahí? Entonces, llenura es leer la Biblia, es orar todos los días. Y por último, digo yo, es cada día me presento, cada mañana y digo, me niego a mí mismo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿Qué idea decía Pablo? ¿Estoy en dónde?
Yo, el Pablo, el Saulo de Tarso, ¿está en dónde? Crucificado en Cristo. Y ya no vivo ¿quién? Cristo vive ¿quién? Porque si yo trato de vivir mi vida, yo soy bien cabezón, burro y me equivoco. Cristo tiene que vivir ¿quién? En mí. Cada día yo debo de ir. ¿Y sabes dónde estás? Ahí en Cristo, crucificado. Ya no vives tú, porque la vas a regar. El problema, como dice Pablo, es que somos un sacrificio que vivo, santo, agradable a quién. El detalle es que el sacrificio está que vivo y se puede bajar del altar, ¿o no? No quiero andar ahí de sacrificado. Y se baja. Por eso cada día entonces la llenura es ora, ve a la Biblia y niégate a ti mismo. Y termino con esto que creo que nos va a ayudar. Dice, no se entrégate al control del Espíritu Santo. El borracho pierde el rumbo, pierde el control. La idea es el timón del barco. Dice en el cual hay disolución, en el cual se pierde la salvación, y no está hablando de la salvación del alma, si pierdes la dirección, ¿verdad? ¿Un borracho se equivoca en la dirección? Hay milagrosos, ¿verdad? No saben cómo llegó, pero llegó. Uno, no sé cómo llega a veces uno, pero el borracho se pierde o no. Porque está controlado, ¿por qué? Un barco sin timón se pierde o no. Dice, así es, dejen que el Espíritu Santo los controle, que direccione nuestra ¿qué? Nuestra vida, discípulos de Jesús. No se puede vivir la vida cristiana sin rendirnos al poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Entonces, el verdadero discípulo vive bajo el control ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es Dios. La manifestación del Espíritu Santo. Termino. Entonces, presencia, residencia, presidencia y manifestación. Repito, ¿cuál fue lo primero que dijimos? Presencia. ¿Dónde está presente el Espíritu Santo? Todas partes. Y especialmente en lugares específicos como aquí. 2. ¿Dónde reside el Espíritu Santo? En cada verdadero creyente y en la iglesia. Presidencia. ¿Quién debe presidir tu vida? ¿Quién debe de tener el control? El Espíritu Santo. Dice, por eso les voy a mandar otro consolador para que esté en ustedes y con ustedes, muchachos. Y por último, la manifestación de su residencia. Y yo creo que esta es la seguridad del cristiano. Yo sé que la manifestación del Espíritu Santo se manifiesta particularmente en esto, y termino. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sabes cuál es una de las manifestaciones más claras del Espíritu Santo? Es que ahora yo sé que tengo una nueva identidad en Cristo, que yo soy hijo de Dios. Hoy yo sé, y no podré explicarte de una manera tan precisa como me gustaría, pero yo en mi espíritu yo sé una cosa: yo soy hijo de Dios. Lo sé, como cantamos, ¿verdad? Soy hijo de Dios. Él me adoptó, me perdonó, me rescató y me hizo de su familia. Eso lo sé. ¿Estás seguro? Y si estás seguro, siempre un hijo. ¿Hijo para qué? Para siempre. Por eso no predico la pérdida de salvación. Un verdadero hijo nunca deja de ser ¿qué? Hijo. Se podrá equivocar, pero nunca va a negar a su padre. ¿Están de acuerdo? Dice, el Espíritu me dice a mi espíritu que soy ¿qué? Y yo ya no vivo en temor, ¿verdad que no? Puedo equivocarme, pero el Espíritu Santo me dice, eres hijo amado, aunque hay disciplina para los hijos, ¿o no? Sí. ¿Amas a tus hijos? Sí. ¿Los disciplinaste? Sí. ¿Les gustaba? Pero al final te trajo paz. Sí. Y si no lo has hecho, disciplínalos. Te voy a decir por qué. Porque se llama, al que el hijo consciente engorda una serpiente. Vean qué serpientonas a veces se alcanzan. No se equivoquen. Pero sé que soy hijo de mi mamá, aunque me den escobazo en las patas, porque me corregí. Pero la veo
Y le digo, gracias, mamá, que con todos los 53 pudiste con todos nosotros. Porque estoy seguro que a su manera ella nos disciplinó porque nos amaba. Ponte de pie. Ponte a los músicos que vengan, por favor. A veces no sabemos cómo pedir, ¿verdad que no? Yo sé que soy hijo de Dios. Yo espero que tú tengas esa firme convicción, porque eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Amén? Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Convencerte que eres un hijo amado, perdonado. Y a veces yo no sé cómo pedirlo. ¿Tú sí sabes? A veces no sé cómo pedirle a Dios en algunas cosas de mi vida, pero dice que el Espíritu en nuestra debilidad acude a ¿qué? A ayudarnos. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los discípulos, por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Una cosa que le pido a Dios cada día, o trato de recordarme cuando voy a la Biblia, dame hambre por tu palabra. Que así como en la mañana, eso de las 9, si no he desayunado, siento un hueco en el estómago. Y ya traigo la gastritis a todo lo que da. Digo, Señor, dame gastritis espiritual para que yo pueda recordar que si no me alimento de tu palabra, se me va a hacer úlcera. Bueno, dame hambre por tu palabra. Dame hambre por comunicarme contigo todos los días, orar, hablar contigo. Dame hambre por ser más generoso de lo que soy, porque Dios es generoso, ¿no? Que yo sea más generoso, porque tú eres mi Padre, que es generoso por excelencia. Dame hambre por congregarme, porque ahí puedo encontrar mi función. Porque a veces no me gustaría traerme parte de mi cuerpo porque es muy molesto, ¿verdad? Y dejarlo encerrado en el closet. Pero sin esa parte que a veces me molesta, mi cuerpo no estaría ¿qué? Completo. A veces quisiera que mi columna baja se quedara allá y no me doliera y caminar bien. Pero sé si que aún con esa dolencia me hace falta. Digo, aunque haya partes del cuerpo del Cristo que no me gusta tanto, que mejor quisiera que se quedara en su casa, pero yo la necesito para funcionar como un cuerpo. Por eso dame hambre por congregarme, porque es ahí donde yo afilo mis emociones y mi llamado, donde yo afilo lo que dice que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Porque es imposible que tú y yo podamos manifestar la presencia del Espíritu Santo sin congregarme. Te voy a decir por qué. Porque el fruto del Espíritu, número 1 es que amor, dice Gálatas 5:22, ¿o no? Y el amor se manifiesta uno mismo entre otros. Por excelencia el amor fue dado por Dios para manifestarse entre los demás. Porque cuando uno se ama a sí mismo se vuelve un ególatra, un narcisista, porque se trata de mí, por mí y para mí. Pero cuando Dios dice el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz. ¿Qué más? Paciencia, benignidad, bondad, templanza y dominio propio, mansedumbre. Eso se hace en el cuarto encerrado por internet. ¿Sabes dónde se hace? Aquí, en su iglesia, donde
cuerpo debe funcionar, aunque a veces congele que un pie, pero ahí está el otro pie, el brazo y la cintura y la cabeza. Va a decir de pie. Camínate, te vamos a ayudar a que coges, vas a avanzar, ¿vale? Solamente así, mis amados hermanos, un discípulo lo vamos a ver ama la iglesia de Cristo. Lo demás es buenas intenciones. Aquí es donde se vive el verdadero discipulado, para que aquí entrenados salgamos y vayamos a donde.